Esto se puso bueno, señores, porque ahora sí le llegó el fin a la campaña politiquera de Vicky Dávila. Pues recordemos, hizo campaña con el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahora llega la fiscalía, la detiene junto con su fiscal por el caso de Nicolás Petro. Llegó el fin de los miembros de la extrema derecha en el país. Además, el presidente Petro e Iván Cepeda tienen a todos los de la extrema derecha delirando. Los tienen absolutamente muy, pero muy mal parados. Porque miren, empecemos primero con las buenas noticias. Y una de ellas es la siguiente. El gobierno nacional del presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a construir los puntos de abastecimiento solidario, o mejor conocido por sus siglas el PAS, mercados del pueblo como el antiguo IDEMA. Como este, se están construyendo otros 74 PAS en toda Colombia, de 150 que se van a construir. Petro prometió, Petro en este caso está cumpliendo. Miren lo que sucede en el país. La extrema derecha ha enloquecido porque el presidente de la República, Gustavo Petro, está entregando resultados. Le está diciendo al pueblo colombiano, miren, estamos haciendo esto, miren, estamos haciendo aquello y estos son los resultados. Y como lo estamos viendo en las imágenes, miren lo que viene pasando en todo el territorio nacional y cómo el pueblo colombiano ya reconoce, cómo el pueblo colombiano ya sabe lo que viene realizando nuestro señor presidente. Y este es el miedo, este es el alboroto de la extrema derecha en el país, porque ellos ya no saben ni siquiera cómo competir con el progresismo. Están tan mal, ellos están totalmente destruidos, que miren cómo se empieza a ver incluso en los medios de comunicación que hacen parte de los poderosos. Conservadores, ahora en este caso, se bajarían de las consultas. Los demás partidos también analizan otros mecanismos. ¿Qué es lo que viene pasando? Pues señores, ni Efraín Cepeda, ni el señor César Gaviria del Liberal, ni Dilian Francisco de la U saben cómo ganarse el pueblo colombiano como lo hace el presidente de la República, Gustavo Petro. Ellos están plenamente destruidos. Ellos están jodidamente muy mal parados. ¿Qué sucede? El Partido Conservador se bajaría de las consultas en marzo. Hay expectativa por las decisiones de otras fuerzas políticas. Ellos, la colectividad que ahora vuelve a ser presidente, Efraín Cepeda, no saben cómo competirle, pero a Cepeda el bueno, no a este Cepeda que históricamente se han reunido para sabotear las diferentes reformas que pide a gritos el pueblo colombiano. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la ven? Los invito a que dejen su like, dejen su comentario y me ayuden a difundir este contenido para que toda Colombia lo conozca. Están tan mal que ahora volvió a aparecer Iván Duque, imagínense, de cantante. No sabe cómo responderle al país, cómo incluso atacar a Petro con los resultados impresionantes que viene teniendo. Miren este espectáculo. Miren, señores, cantando el mismo Serduque. Ya no sabe ni siquiera qué hacer. Además que la misma Cecilia Orozco Tascón le responde sin palabras. Y el amigo Pablo Felipe Robledo lo deja bastante claro. Es forzoso reconocer que Iván Duque es mejor cantante que lo que fue de presidente, lo que nos hubiésemos ahorrado si Duque hubiese elegido la vocación correcta. Imagínense ser un expresidente del país y que suceda este tipo de circunstancias. Es una vergüenza. Ay, Dios,
que el mismo Centro Democrático reconoce que están jodidamente mal. Están, lo vuelvo a repetir, están tan mal, señores, que siguen vendiendo mentiras, que siguen tratando de engañar al pueblo colombiano, como lo siguiente. Miren las mentiras. Incluso sacaron un video de inteligencia artificial de Iván Cepeda, donde supuestamente decía que los guerrilleros se unirían a las Fuerzas Armadas. Esto, lo que sucede, es un video que fue generado con inteligencia artificial. Y le toca salir, pues en pocas palabras, a los medios de comunicación a decir, oiga, está pasando esto, oiga, está pasando aquello. Miren eso. Las mentiras, las calumnias por parte del Centro Democrático no paran. Y aquí lo seguimos viendo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Y por su parte, hablando de Cepeda, el mensaje es bastante claro. Hoy tendré nueva reunión con los gremios económicos. Aquí empieza otra vez el susto, el miedo, porque los gremios económicos vienen confiando, gracias a los excelentes resultados, con el presidente Gustavo Petro. Es que las cifras hablan por sí solas. Los números son bastante evidentes. Y decía, en desarrollo de lo que he denominado el Gran Diálogo Nacional, hoy realizaré mi segundo encuentro con gremios económicos. Recordemos que esto desató la lloratón por parte de los miembros de la extrema derecha en el país. ¿Por qué? Porque es que no saben, no saben, no saben cómo competir con el progresismo. Ahí está. Creo que más claro no canta un gallo. Ante ello, ante las mentiras, ¿qué dice María José Pizarro? Miren este discurso que daba en pleno Congreso de la República. Decirle a nuestros opositores que seguirán siendo oposición en el 2026 porque Iván Cepeda va a ser nuestro próximo presidente. En las encuestas, el pacto histórico como fuerza política en nuestro país es hoy la fuerza política mayoritaria de Colombia y sí está doblando en este momento a la fuerza política que nos sigue. El presidente, frente a esas difamaciones y frente a esas mentiras, sigue creciendo, va en un crecimiento constante en las encuestas. Iván Cepeda les gana a todos, no importa el escenario que presenten. Nuestro partido ha dado una lección de democracia en este país. Ha superado el anacronismo típico de la política colombiana y ha presentado un mecanismo democrático real. Y hay un retrato del anacronismo. César Gaviria y Álvaro Uribe juntos. Y esa es la foto del anacronismo. Porque después de César Gaviria hablarnos de renovación, al día siguiente pone como cabeza de lista a su hija. El segundo, Álvaro Uribe, procesado por delitos gravísimos y con un hermano condenado por delitos y por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, Cambio Radical. Arturo Char, días después de ser acusado por delitos electorales, acompaña la inscripción de su lista. La lección para los colombianos y las colombianas es: voten bien. No promuevan con su voto ni el chantaje al que ha sido no solamente sometido este gobierno, sino inclusive las reformas. No voten por el bloqueo a esas reformas, no le voten a la politiquería. Y decirle a nuestros opositores que seguirán siendo oposición en el 2026 porque Iván Cepeda va a ser nuestro próximo presidente. Muchas gracias. Y el mensaje es bastante claro por parte de María José Pizarro. Y bueno, aquí nos venimos con el tema de Vicky Dávila, porque en pocas palabras llegó a su fin la campaña politiquera, porque la fiscalía la detiene de manera contundente. Porque miren lo siguiente. Primero, ojo con lo que dice la gente de Caracol. Para la Procuraduría hay pruebas que indican que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro,
se habría apropiado de recursos públicos en la adjudicación de contratos en la gobernación del Atlántico. Y miren cómo se caen estas mentiras para tratar de salvar a la señora de Génico. Para la Procuraduría hay pruebas irrefutables que indican que Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, se habría apropiado de recursos públicos en la adjudicación de contratos en la gobernación del Atlántico. De tal naturaleza. Durante 4 horas, el delegado de la Procuraduría expuso sus argumentos. El más fuerte, el respaldo a las pruebas que demostrarían que Nicolás Petro presuntamente cometió peculado por apropiación al captar dineros de 2 contratos cuando era diputado en el Atlántico. Esa evidencia en este momento es suficiente para probar, para acreditar que el señor Nicolás Fernando Petro tuvo participación, alguna participación en esa apropiación de dineros. Las conversaciones frente al ocultamiento, el interés que manifestaba oído frente a Daisuris en relación con cuánto pagaban, cuánto era el dinero, la distribución que se hacía. Los contratos se firmaron entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso y era para beneficiar a adultos mayores y jóvenes con discapacidad. Day Vázquez entregó a la Fiscalía audios y chats que demostrarían el ilícito y así fueron presentados en la audiencia. Y le dice Nicolás a Daisuris, ya llegamos, ya Alfredo va a entregar, ya se bajó Díaz, le dice Nicolás. Daisuris le dice, bueno, Díaz se dio cuenta de que era plata. Ajá, ¿y cuál es el problema? Le dice Daisuris. Nicolás le dice, amor, entre mayor reserva, todo es mejor. Porque, mira, ahí se supone que hay 60. De esos 60, tú vas a coger 10, ya serían 50. Yo voy a coger 18, ya serían 32. Vamos a pagar un mes de arriendo, ya serían 20 y pico. Sí. Bueno, conociendo todo esto, ¿qué es lo que pasa? Miren, dice el abogado del presidente Petro y del mismo Nicolás Petro, preocupa el sesgo informativo de Caracol. A los televidentes de ese noticiero me veo en la obligación de alertarlos y despertarlos. Recordemos que esta fue la manera de llegar a la exposición y Vicky Dávila lograr consigo posicionarse como candidata presidencial. Lo expresado por la Procuraduría no equivale a una declaración de culpabilidad, como lo quiere hacer ver el reportaje. La Procuraduría se refirió en términos técnicos a una inferencia razonable sobre posible participación en el delito de peculado dentro de un debate procesal por definición. No sustituye el juicio ni desvirtúa la presunción de inocencia. Llama la atención que la Procuraduría que el estándar argumentativo empleado por su similitud metodológica recuerde el que se utilizó en la imputación del 2023 por enriquecimiento ilícito de servidor público. Es decir, Nicolás supuestamente comete peculado o se enriquece ilícitamente como servidor público. Por ello, el Ministerio Público exige precisión y contexto para no confundir a la opinión pública, además de haber criticado las cuantías supuestamente pagadas con cheques. La Procuraduría igualmente reflexionó sobre los demás delitos. El inexistente interés indebido, la extraña falsedad que manifestó la fiscal Laborde se habría cometido, etcétera. Cuando un medio presenta estas discusiones como verdades concluyentes, se corre el riesgo de promover un juicio paralelo ajeno a la realidad procesal, afectando garantías básicas como el debido proceso, la imparcialidad y el derecho a ser juzgado por juez natural, con base en prueba practicada en sede judicial. Finalmente, es un hecho relevante que la Procuraduría se opusiera a la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, al considerar que resultaba desproporcionada. Este dato por sí solo refuerza la necesidad de informar con rigor. En un Estado de Derecho, ni los medios ni las redes reemplazan al juez y la responsabilidad pública comienza por respetar las garantías. Ojalá Noticias Caracol pueda respetar un poco más a sus televidentes. ¿Por qué va con esto? Porque miren lo siguiente, señores. Ante ello, podemos revisar las diferentes redes de la misma Vicky Dávila
y no hay absolutamente nada de lo que ha sucedido. Pero aquí la pregunta, ¿qué ha sucedido? Pues imagínense que la fiscalía detiene los planes de esta señora y empieza a investigarla junto con la fiscal, la señora Lucy Laborde, por la filtración a la señora de Génico. ¿Y qué es? Miren lo que dicen. Compañía. En 6 AM, el dato de José Andrés. 9:41, la Fiscalía investiga a la fiscal del caso Nicolás Petro. Primicia, don José Andrés, dato suyo hasta ahora. Gustavo, buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. La fiscal Lucy Laborde es investigada por presuntamente haber entregado información reservada del proceso contra Nicolás Petro a la candidata presidencial Vicky Dávila, y también porque presuntamente intentó sabotear una audiencia de solicitud de revocatoria del principio de oportunidad que la justicia le concedió a Dais Vázquez. También se le investiga a la fiscal Laborde porque presuntamente engañó a la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla y obstruir una inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una resolución con fecha del 11 de diciembre y firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que está en poder de Caracol Radio, asigna de manera especial la investigación al actual coordinador de los fiscales delegados ante el tribunal. La investigación contra la fiscal Lucy Laborde surgió por una denuncia del abogado de Nicolás Petro y por una compulsa de copias que hizo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a la Fiscalía General. Nos recordemos que fue también primicia suya esa conversación con Nicolás Petro, con su abogado, para hablar de estos y otros temas. ¿Cuáles son concretamente, José Andrés, los hechos por los cuales investigan a la fiscal? Gustavo, el primer punto tiene que ver con la revelación de la nueva imputación contra Nicolás Petro por el caso de los contratos en la Fundación Social Fucoso. Resulta que la fiscal Lucy Laborde radicó la solicitud de imputación por 6 delitos en contra de Nicolás Petro el 5 de septiembre de 2025. Y un día después, quien informó de esa audiencia fue la candidata Vicky Dávila a través de su cuenta en X. Resulta que la fiscal Laborde fue denunciada porque esa información tenía reserva y el formato de solicitud de imputación para ese momento solo era de conocimiento de la fiscalía. Y el segundo punto, Gustavo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió a la fiscal general investigar a la fiscal Lucy Laborde por presunto abuso de función pública, obstrucción a la justicia y fraude procesal, tal y como lo revelamos aquí en noviembre pasado. El 18 de noviembre, la fiscal Lucy Laborde habría engañado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla para evitar una inspección en medio del proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal en su campaña 2022. José Andrés, ¿por qué esa asignación especial? Mire, el caso de la fiscal Lucy Laborde ya lo estaba adelantando el fiscal 35 delegado ante el Tribunal de Bogotá, José Manuel Martínez, pero solicitó a la fiscal general que le quiten ese proceso por 2 razones. El primero, alegó que el caso contra la fiscal Lucy Laborde es de connotación nacional y exige una capacidad investigativa que excede los recursos con los que cuenta el despacho de este fiscal. Y 2, la investigación requiere un equipo investigativo sólido y multidisciplinario por tratarse de presuntas filtraciones, patrones de persecución y posible manipulación mediática. Por ello, pidió que otro fiscal que tenga más capacidad técnica y operativa asuma este caso. Pues esperamos el desarrollo de la investigación, la primicia de José Andrés a esta hora. Ahí se las dejo, porque esta fue la manera de que frenaran en seco las intenciones de Vicky Dávila, porque con eso fue que empezó a hacer campaña politiquera para poderse posicionarse como candidata. Así se le empieza a dañar este show a Vicky Dávila, que ella cree que puede hacer lo que se le venga en gana. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.